Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes y gracias por sumarse a la 12ª jornada de esta serie de clínicas virtuales para entrenadores, parte del programa de desarrollo de federaciones nacionales de FIBA Américas. Hoy vamos a contar con la disertación de Enrique Parrella. Les voy a pedir a todos que pongan sus micrófonos en silencio. Vamos a tener aproximadamente 40 minutos de exposición. Cualquier pregunta que pueda ir surgiendo la pueden ir escribiendo en el chat de Zoom y yo luego le trasladaré las preguntas al entrenador. La charla de hoy va a ser en español y como les decía, todos pueden ir anotando sus preguntas a medida que va transcurriendo. Les queremos agradecer especialmente a la Asociación Mundial de Entrenadores de FIBA por su constante colaboración. Como les decía, esta es la clínica número 12. Enrique Parrella es director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Uruguaya. Además, es presidente del Consejo Integral de Minibásquetbol y tiene una larga trayectoria como entrenador, tanto en la rama masculina, en la femenina, en el Club Malvin. Además, es docente y hoy tenemos el honor de escucharlo disertando sobre minibásquet. Enrique, te cedo la palabra y la disertación es tuya. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. En principio, bueno, le quiero agradecer a FIBA Américas la oportunidad que nos brinda al Uruguay en pleno, en mi voz, de poder disertar sobre el minibásquetbol. Y también le quiero agradecer a la Federación Uruguaya de Básquetbol por, después de tantos años de trayectoria, haberme elegido para esos dos cargos que Rodrigo acaba de nombrar. Que recién en el mes de marzo ingresé a la Escuela Nacional de Entrenadores y hace un mes que formamos el Consejo Integral de Minibásquetbol. Bueno, sin más, voy a empezar a compartir la pantalla y comenzamos con la disertación. Bien. Comenzamos por decir un título que nos pusimos de acuerdo en que pensábamos que el minibásquetbol es una etapa de siembra. ¿Sí? Y le agregamos le agregamos porque fue puesto en conjunto entre todo el Consejo Integral de Minibásquetbol. Y le agregamos que todos pueden ser árboles. En la primera instancia, cuando uno lee esto, da la sensación de que si uno siembra en el minibásquetbol, los árboles que después se logran serían los futuros jugadores de élite del básquetbol. Pero no es por ahí que viene esta frase, sino que en realidad lo que estamos buscando es que cuando comenzamos en el inicio del minibásquetbol, lo que estamos trabajando es para el futuro de los niños. Y todos se van a transformar en árboles. Algunos serán como jugadores de élite, otros tal vez sean entrenadores, otros dirigentes, y otros se van a manejar en la vida, con los principios, con los valores y con los hábitos que se generan con el básquetbol como un medio. ¿Sí? Einstein decía que es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y el conocimiento. Bueno, eso es lo que debemos hacer nosotros, despertar en el niño todas esas posibilidades con el entrenamiento y la práctica del básquet. Séneca decía algo que para mí es muy importante, que largo es el camino de la enseñanza por medio de la teoría. Y tengo la pantalla delante que no me deja ver. A ver, ahí la voy a sacar. Ahí va. Largo es el camino de la enseñanza por medio de las teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Esto quiere decir de que por más que nos preparemos y sepamos mucho de lo que estamos trabajando, para el niño
es mucho más eficaz los ejemplos que nosotros damos. Si nosotros queremos que los niños sean puntuales, debemos ser puntuales. Con ese simple ejemplo marco lo que yo creo que es fundamental a las edades que estoy hablando yo de trabajar, que son en pre-mini y en mini. Voy a aprovechar la oportunidad para mostrar el logo que hace muy poquito que creamos en la Federación Uruguaya de Básquetbol con el Consejo Integral. Este consejo está trabajando en la preparación para lanzarlo recién en el mes de noviembre y iniciar sus tareas en el año 2021. Formamos áreas de trabajo, somos 7 los integrantes, estamos trabajando en masificación, en técnica, en capacitación, reglamento, encuentros y vínculos, y agregamos la tecnología que en estos momentos es muy, muy importante para llegar a todos lados. Las redes sociales hoy marcan una realidad que cuando yo me inicié a trabajar obviamente no existían. Habíamos que trabajar mucho más en el boca a boca con los padres y con todos para llegar a informar lo que hoy con un clic está en la casa de absolutamente todos los que nosotros queremos hacer llegar. Las 12 consignas pedagógicas las voy a leer, porque después a lo largo de la charla van a surgir en muchos momentos. Con esto es lo que nos manejamos siempre los equipos que yo he trabajado. Cuando hablo de equipos, no solo los niños, sino equipos de trabajo con los preparadores físicos que yo he trabajado a lo largo de los años. Uno, no hay que subestimar, los niños y las niñas pueden. No esperar que se adapten a nosotros, sino nosotros nos debemos adaptar a ellos. No ganamos nada con criticarlos, lo que tenemos que hacer es entenderlos. Ellos son como son. Debemos despertar su espíritu crítico y su rebeldía, respetar los ámbitos decisivos de su aprendizaje, estar en una etapa de la vida donde lo cognitivo, afectivo, psicomotor y social es determinante. Los niños y las niñas de hoy son diferentes a los de ayer. Y no se trata de volver atrás, sino de entenderlos y respetarlos. Los niños y las niñas van construyendo sus propios proyectos. Cuidado. Y ahí lo que dice la fotografía es muy importante. Sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado. Contiene sueños. Los niños y las niñas pueden aprender más y mejor, más y más rápido, entre los 3 y 10 años. Ellos pueden aprender más de lo que nosotros creemos. Sus habilidades motrices pueden lidiar con mejores... vuelvo a tener problemas, tengo la pantalla encima de esto. Mejores desafíos. Los niños y las niñas deben aprender a administrar sus frustraciones. En el futuro sabrán responder a las dificultades que les presente la vida porque el deporte les enseñó a superar las adversidades. El deporte en general y el básquetbol en particular son saberes a enseñar, requiere analizar todos los comportamientos humanos que se activan, lúdico-motrices, físicos, psíquicos, relaciones éticos, expresivos y comunicativos. Permite que el niño desarrolle su capacidad a las situaciones nuevas que tú le propongas. Fomenta en los grupos que trabajes la cultura corporal movimiento, la igualdad de oportunidades, el intercambio y la cooperación. Todos aprenden de todos. Trabaja con ellos generando empatía, afecto, confianza. Somos referentes importantes en la vida de los niños y las niñas. No pienses en tu carrera, piensa qué darás de ti para el futuro de ellos. Bueno, con esos 12 principios básicos es que elaboramos absolutamente todo el trabajo con los niños de pre-mini y mini. La primera placa que ponemos es con un juego muy conocido en las revistas de entretenimiento, que es Encuentre las diferencias. Yo simplemente voy a marcar dos muy claras que hay uno más alto que otro y otro más fuerte que el que lo acompaña en la foto. Lo que yo considero es que los dos
son jugadores de básquetbol. Y esto lo planteo por lo siguiente, porque yo me planteo si las categorías deben ser formativas o de desarrollo. Cuando yo inicié a trabajar, se hablaba de que íbamos a trabajar a las inferiores, y eso con el correr de los años se transformó en formativas. Pero investigando en el diccionario simplemente se habla de que formar es hacer o crear algo que antes no existía. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los niños, el jugador de básquetbol ya existe. El niño de la foto anterior es igual que el adulto, es un jugador de básquetbol. Pero si vamos a la palabra desarrollar, dice que es hacer una persona pase por una serie de estados sucesivos de manera que crezca, aumente y progrese. Por eso yo planteo que las categorías son de desarrollo y no formativas, porque si no estamos como negando desde un principio que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, que es el niño, no es un jugador de básquetbol. Y para mí es un error de concepto. El niño ya es un jugador de básquetbol. De hecho, yo permanentemente les recuerdo que ellos son igual jugador de básquetbol que LeBron James, por ejemplo. La diferencia está en el desarrollo que tiene uno y el que tiene el otro. Unido con esto, es muy importante trabajar con los niños para lograr que tengan una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija. Los niños o los entrenadores que tienen una mentalidad fija, ahí están lo que estamos enumerando, que es lo que puede pasar. Pensamos en que no podemos cambiar, que los objetos difíciles son malos, el esfuerzo no ayuda, se lamenta y se escuda en mentiras, siempre frente a cualquier situación. En cambio, los de mentalidad de crecimiento piensan que el fracaso es una oportunidad, los retos lo ayudan a crecer, el éxito de los demás los inspira, afrontan las incertidumbres y asumen las responsabilidades. Y algo que es muy importante en el pensamiento y la mente en desarrollo es que su potencial es desconocido, que es lo más importante. La persona que no se pone una meta fija, sino que solo apunta ahí hacia adelante, logra cosas increíbles. Y esto que tenemos que lograr con los niños, de crear esa mentalidad, le va a servir en todos los aspectos de la vida, en cualquier edad y en cualquier circunstancia. Si recuerdan los principios pedagógicos, en muchos de ellos aparecía lo que va a pasar con estos niños en un futuro. Y no estamos hablando dentro de una cancha de básquetbol, estamos hablando en la vida. Bien. La capacitación continua la debemos tener los entrenadores y debemos generar eso en los niños también. Aquellos que no se pueden mantener dentro de una zona de confort pensando que ya han logrado muchas cosas, se mantienen como en una línea recta, ¿verdad? Y creen que siempre van a estar en el mismo lugar. El tema de estar en la zona de confort, porque me siento cómodo, porque estoy bien, porque esto que hago lo hago bien, tanto los niños como nosotros, día a día esa línea en una escala de aprendizaje está cada día más abajo. Para mantenerse en los mejores niveles, nosotros debemos estar en lo que se llama la zona de aprendizaje, la zona de valor. Ahí hay crecimiento y oportunidad, confianza y valentía. Donde nunca debemos estar es en la zona de terror, porque ahí es cuando el error o las expectativas son mayores de lo que los niños o nosotros podemos lograr. La zona de valor es donde debemos estar en forma permanente. Por eso, las expectativas deben ser acorde a los recursos grupales y particulares. Cuando hablo de recursos, no son recursos materiales, sino los recursos que pueden tener los niños. Y nosotros debemos plantear las cosas acordes
a lo que ellos pueden llegar a recibir. ¿A qué le llamo yo trabajo por niveles? Bueno, en la institución que yo trabajo, hace más de 6 años que las clases de lunes a viernes no se hacen por planteles. Se rompen los planteles y se trabaja en 3 niveles diferentes. Y ahí se ubican los niños entre 9 y 12 años por niveles. Y ahí logramos esto que estaba hablando antes, plantear las cosas acordes a las posibilidades que tiene cada niño. Esto nos permite hacer un trabajo muy parejo en cada uno de los niveles. Los niños tienen los desafíos acordes, logran los objetivos, se sienten felices y los domingos se unen con sus compañeros para jugar cada uno en su plantel y cada uno desarrolla las habilidades acorde a lo que vienen aprendiendo en sus niveles. Y nunca hicieron ningún problema por cómo entrenaban por separado, sino que se sienten muy felices. Y logramos con esto uno de los objetivos, que es siempre que el niño cuando se vaya con tal motivación que lo único que piense es que quiere volver. Uno de los objetivos del Pre-Mini Mini es que los niños nunca se vayan, siempre se queden. La competencia la encaramos de esta manera, ¿sí? Obviamente que los niños cuando juegan en Pre-Mini Mini juegan con absoluta libertad y nosotros lo que somos normalmente es ser un espectador activo y atento. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar atentos para ver qué es lo que está pasando, pero para grabarlo en nuestra memoria y poder trabajar a lo largo de la semana, del mes, lo que sea, lo que ellos en la cancha demuestran que tienen mayores flaquezas. ¿Sí? La competencia para nosotros es como un desafío en que el rival soy yo mismo. La superación personal o el aprendizaje permanente está en la base de lo que se entiende por competir. Competir es aprender y mejorar cada día hasta lograr ser una persona competente. En la medida en que aumenta el nivel de competencia, se es más competente. Esta forma de encarar la competencia, también estamos pensando que es la forma en que debemos encarar cuando somos adultos la competencia en la vida misma. Ya sabemos que cuando estamos hablando de básquetbol, el competir, cuando uno es adulto, todos compiten con un único objetivo que es ganar. Pero ahí hay otras cosas en juego que mientras que están en las etapas de desarrollo, los niños y los jóvenes no tienen por qué sentir esa presión que además muchas veces ya viene de forma externa. La trae el propio niño porque se la pone los padres o los abuelos o los propios amigos, y nosotros debemos hacer disfrutar lo más posible a los niños el día de la competencia. Yo a veces les digo a los niños que de lunes a viernes el trabajo es muy intenso y a veces ellos lo disfrutan menos de lo que lo disfruta el entrenador. O sea que siempre hacemos juegos y lo hacemos muy entretenido, pero ellos lo que quieren es jugar. Y yo les digo que el domingo es el día donde ellos van a disfrutar y a jugar con total tranquilidad. Y que nosotros ese día pasamos a hacer lo que les dije hoy. Solo un observador o un espectador muy atento. En esta edad que estoy hablando ahora, sabemos que es la edad de oro del sistema nervioso central. Nosotros debemos estar a la altura. Debemos desarrollar de acuerdo a las necesidades del niño y no las necesidades del entrenador. Acá hay una cosa que yo tengo claro y quiero que todos tengan claro. Nosotros no podemos trabajar pensando que los niños se transforman en un trampolín para nuestra carrera de entrenador. Si nosotros pensamos de esa manera, le estamos haciendo un gran daño a los niños, un gran daño a los niños. Porque cuando pasamos a solo pensar en el futuro nuestro como entrenador, estamos dejando lo más importante, que es la centralidad, es el niño. Todo está puesto en el niño, del principio a fin de
lo que yo haga cuando trabaje en estas categorías. El trabajo por niveles lo que trae es lo que estoy mostrando en esta placa. Cuando yo digo, bueno, yo trabajo igual para todos los niños, bueno, ahí ya estoy cometiendo un error, porque trabajar igual es dar el mismo trato sin considerar las diferencias. Y entonces, si trabajo igual para todos los niños, al que tiene más dificultades, le estoy planteando una tarea que no la va a poder realizar, al que tiene más habilidades, le estoy planteando una tarea que se le hace demasiado fácil. Entonces, por lo tanto, debo trabajar en equidad, que es dar lo que corresponde a cada uno para que todos lleguen al objetivo. La placa que muestro es muy clara. En la igualdad, los recursos que tengo son 3 bancos, le doy uno a cada uno, y entonces hay 2 que pueden observar el partido y uno que no llega al límite de las tablas. Cuando utilizo los recursos adecuadamente, entonces los 3 llegan al objetivo. Con esto, si vamos a la habilidad de los niños, al que tiene más facilidad, yo trabajando por niveles, lo que hago es el mismo, vamos a hablar de fundamentos, el mismo fundamento que estoy enseñando en los 3 niveles, lo hago más complejo para los que tienen más habilidades, un poco menos complejo para los otros, y en forma muy sencilla para los que recién están iniciando o tienen algunas dificultades para aprender ese fundamento en especial, porque cada fundamento en cada niño marca diferencias. No es que todos tienen dificultades en todo lo que enseñamos. Algunos tienen más dificultades en unas cosas y otros en otras. Por eso siempre hay que trabajar con la palabra equidad en la cabeza y dividir perfectamente los recursos para que todos cumplan el objetivo. Con el correr del tiempo, esos objetivos van creciendo para cada uno de ellos, ¿sí? Y yendo a esto, con lo de la segunda placa de equidad, es lo que pasa en los partidos. El que tiene mayor habilidad lo aplica de repente en forma más rápida el mismo fundamento, y así sucesivamente cada uno con sus habilidades. Y cada uno juega con la libertad de que puede hacer lo que está aprendiendo y no le exigimos ni más, ni lo hacemos jugar con menos posibilidades. Los aspectos metodológicos que tenemos en cuenta cuando enseñamos son estas famosas palabras históricas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto, por qué y para qué? El qué son los contenidos. Cuando elegimos los contenidos tenemos que ser tremendamente cuidadosos, ¿no? Lo venimos hablando desde el inicio de la charla. Ahí es donde tenemos que evaluar cómo es nuestro grupo, qué recursos tiene, qué posibilidades tiene, y ahí vamos colocando los contenidos. El cómo es el método a utilizar. Cuanto más chicos son los niños, comenzaremos más por los métodos globales. A medida que van avanzando, vamos mucho más al método analítico, pero siempre haciendo un mix entre los dos, ¿sí? El descubrimiento global y la resolución de problemas surge cuando hacemos a los niños jugar al básquet. Ellos con los contenidos que nosotros les damos y lo que los vamos llevando día a día, cuando van a jugar al básquetbol, ellos por sí solos hacen un descubrimiento que se llama descubrimiento guiado, porque le vamos marcando algunas pautas y ellos lo van descubriendo, y obviamente que la resolución de problemas está muy vinculado a la toma de decisiones, una cosa tan importante en los deportes y en la vida misma. Aquel que aprende a tomar decisiones, ¿sí?, y se equivoca, cada día aprende más. Siempre debemos pensar de que el error está siempre presente, lo que lo tenemos que minimizar y hacerlo en una forma positiva frente al niño. Siempre debemos ser positivos en el error. ¿Cuándo? Eso tiene en cuenta la planificación. La planificación es anual. En una institución puede haber un proyecto de una planificación a 10 años, 11 años, y que todos los entrenadores van tras la misma planificación. Después se puede hacer una planificación mensual, semanal o diaria.
¿sí? Lo que sí es fundamental en la planificación es que sea flexible, flexible. Nunca nos podemos guiar en que yo hice esta planificación y la llevo adelante cueste lo que cueste. No, tenemos que ir analizando cada momento, cada día, cada semana, cada mes, e ir adaptando la planificación acorde a lo que los niños van respondiendo. A veces hay que retrasarla un poco y a veces planificamos, nos equivocamos al planificar y planificamos de menos e inmediatamente hay que replanificar y permitir que el niño siga creciendo. La dosificación es cuánto tiempo trabajo cada cosa, cuánto trabajo un ejercicio, si este fundamento lo voy a trabajar 2 prácticas, 3 prácticas, 2 meses, ¿sí? Lo vamos dosificando. Y a medida que seguimos trabajando, tenemos que ser muy hábiles en ver cómo van reaccionando. Ahí también está puesto en juego lo de la flexibilidad en el trabajo. ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, porque es un proceso. Este es un proceso muy largo donde nosotros vamos llevando al niño a que cada vez sienta mayores alegrías, que sienta que se está desarrollando, que hace cosas nuevas y que en el punto final, el para qué, el que lo puede aplicar, que él cuando va a jugar un partido sienta de que todo esto que le venimos dando día a día, semana a semana, él de a poco, partido a partido, lo va aplicando dentro de la cancha. Y cada día dentro de la cancha es el lugar exacto en los partidos donde ellos fundamentalmente resuelven los problemas. Aquel entrenador que se para a un costado de la cancha, que voy a hacer un término que yo en realidad creo que nunca tuve en la mano, pero que sé que existen con los juegos de computadora, el entrenador que se para con el joystick en el costado de la cancha comete un gravísimo error. A los niños hay que dejarlo expresar, a los jóvenes hay que dejarlo expresar. Hay que dejarlos hacer aunque se equivoquen. El error es parte del aprendizaje y es una parte muy importante del aprendizaje. Yo, cuando comencé a dirigir, hace muchísimos años, sin conocer el joystick, era de los que tenía el joystick en la mano. Y con el tiempo me di cuenta de que nosotros somos quienes trabajamos con los niños y los niños son quienes aplican. En una entrevista hace unos años al maestro Tavares, que tenía pocos días para trabajar y preparar un partido, le preguntaron cómo lo había preparado y dijo, no, trabajé algunas cosas que veníamos haciendo y después lo que yo siempre pienso es que cuando el jugador entra a la cancha tenga memoria. Y a mí me quedaron grabadas esas palabras, porque los niños sí que tienen memoria, no le pongan duda. Y cómo resuelven en cosas maravillosas. Y además, en el mundo de hoy, donde tienen todo a un clic, los domingos, yo digo los domingos, acá se juega el básquetbol, con el mini básquetbol los domingos, ¿no? Ellos hacen cosas que nadie les enseñó y nos dejan a todos maravillados. No quiero hablar de porcentajes, pero hay un porcentaje altísimo de que los niños hacen en la cancha que nosotros no se lo enseñamos. Lo hacen por sí solos. Y muchas veces ni siquiera imitando lo que ven en YouTube ni nada, sino porque cuando resuelven el problema generan y crean. Eso también estaba en los aspectos pedagógicos. Hay que creer en los niños. Ellos son capaces de mucho más de lo que nosotros creemos cuando los tenemos en nuestras manos. Esto es fundamental. Yo creo que siempre yendo por el camino sencillo, vamos a llegar a lo complejo. No debemos buscar ejercicios que sean complejos porque pensamos que con eso van a captar mejor la idea. No, la idea los niños la van a captar sin duda por lo sencillo. Y siempre es paso a paso, paso a paso. Y de esa manera, sin duda,
vamos a llegar a lo complejo. Y si no llegamos a lo complejo, es porque el niño todavía necesita seguir por lo sencillo. No podemos ponerle un tiempo a nadie, a nadie. Nosotros nos ponemos a veces los tiempos. A los niños no hay que ponerle el tiempo, hay que dejarlo, y si va por ese camino hay que alentarlo. Siempre hay que alentarlo a que siga, que siga, que siga, y en el momento que pega el salto es cuando nosotros le hacemos el reforzamiento totalmente positivo. Y él se siente con una alegría increíble cada vez que da un paso positivo dentro de una clase o de un partido. Acá lo voy a leer porque me parece que es muy importante. Dice, la pasividad es el resultado o la consecuencia de una manera de educar, de entrenar la enseñanza-entrenamiento, donde prima escuchar, obedecer, no salirse del guión, cumplir, no exigir demasiado, y eso ya no funciona. Como todo cambia, la sociedad y el deporte demandan personas creativas que tomen iniciativas, propongan, sean críticas, se esfuercen y superen dificultades. Eso lo logramos dándole la libertad a los niños. ¿Sí? La libertad de expresión del niño es fundamental. Y todos esos aspectos que acabo de leer, si los analizan en la vida diaria, son esenciales. Y en el mundo moderno es mucho más que esencial. Ya no existe aquello de que no nos podemos salir del guión. En la persona que no se sale del guión hoy por hoy, queda estancada, queda en la zona de confort. Y al quedar en la zona de confort, como les dije, día a día están un escalón más abajo. Los niños que nosotros manejamos tienen una edad cronológica y una edad biológica. En la edad cronológica es la edad que tienen realmente, desde que nacieron al día de hoy. Y la edad biológica puede tener 2 años más o 2 años menos. Hay unos estudios que se hacen que no son tan difíciles y que son bastante exactos. Entonces un niño de 12 años puede tener una edad biológica de 14 o una edad biológica de 10. Con el niño de la edad biológica de 10 trabajamos con mucha tranquilidad, ¿sí? Porque no viene retrasado, al contrario, es como que viene muy bien en lo que viene realizando. El tema de los entrenadores es que a veces cuando tenemos un niño de 14, de edad cronológica de 12 y biológica de 14, le permitimos que realice a veces en las clases y fundamentalmente en los partidos, lo que hace, lo hace sacando ventaja física y no desarrollando el fundamento tal cual es. Y ese es un gran daño que le estamos haciendo a ese niño. Porque él se va domingo a domingo creyendo de que va por buen camino. Y el tema es que dentro de unos años esa edad biológica se empareja. Y todo lo que hacía a los 12 años a la fuerza, si a los 16 años no lo puede hacer más. Y entonces es cuando empieza a sentir grandes frustraciones. Si nosotros sabemos desarrollar adecuadamente esa edad biológica, haciéndole que el niño no haga las cosas por su ventaja física, sino por sus habilidades, con el correr del tiempo no va a sentir la frustración. Está en nuestras manos saber manejar eso. Esos son los recursos que hablaba hoy al principio. No los recursos materiales, sino los recursos que cada niño tiene. Y acá tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Esta es una buena pregunta. ¿Quién es mejor de los dos entrenadores que están en la fotografía? La gente allegada al básquetbol y la prensa, sin duda, diría primero que nada que el mejor es Phil Jackson. Y dejaría a Mondoni, y muchos de ellos capaz que dirían que ni lo conocen. El tema está en que cada uno es muy bueno en su especialización. Y creo que es un tema muy interesante. En el mini básquetbol siempre se dice que debe trabajar el mejor, y no es así. Debe trabajar el entrenador más capacitado. Y no pasa
en muchos equipos. ¿Ah? Bueno, en el Uruguay, que es lo que yo conozco, yo conozco, bueno, dos casos. Uno es el mío y otro de un entrenador muy, muy conocido, que es Alejandro Gava, que tenemos edades parecidas, ¿ah? Y al día de hoy seguimos trabajando con los pre-mini y mini. ¿Ah? De hecho, Alejandro Gava fue mi profesor, el que me inició en el básquetbol, ¿ah? Y hoy por hoy vamos a la cancha y desde hace 40 años que nos enfrentamos y los dos seguimos dirigiendo el mini básquet. Hay que categorizar el mini básquetbol y a los entrenadores de mini básquetbol. ¿Ah? Tiene una importancia fundamental en el futuro de los niños. Y cuando hablo del futuro, recuerden que siempre hablo en forma global. ¿Ah? Por eso, cuando estamos en una institución que muchas veces por el tema económico coloca a un entrenador sin ningún tipo de experiencia ni capacitación para los mini, es un problema. El problema ese se puede minimizar si esa institución tiene un proyecto y a su vez tiene un coordinador. Porque si tiene un proyecto, entonces el entrenador debe respetar el proyecto que está planteado. ¿Ah? Y tiene que saber cuál es el perfil de egreso que tiene el niño y trabajar solo para ese perfil de egreso y no para lo que él tiene en su mente. Y si hay un coordinador, muchísimo mejor, porque lo va a poder ir asesorando día a día y lo va a ir ayudando a poder realizar su tarea cada día mejor y siempre haciéndole ver que la centralidad es el niño y no su carrera con entrenador. Porque todos nos equivocamos. Yo me equivoqué siempre y me sigo equivocando. Lo que cada vez me equivoco menos y trato de no equivocarme es en eso, en no confundir el futuro de mi carrera con los niños. ¿Ah? No tomar a los niños para el futuro de mi carrera. Bien, acá ven una foto de una persona podando un árbol y esto es que el reto de la educación es guiar la poda. Cuando hablamos de la poda, estamos hablando de la poda neurológica. ¿Ah? Álvaro Pascual Leone es un profesor de neurología de la Escuela Médica de Harvard que es especialista en podas sinápticas. Las mismas se producen en el cerebro y están relacionadas con los periodos sensibles de aprendizaje. Los periodos sensibles de aprendizaje son los niños que tenemos hoy en nuestras manos cuando trabajamos en pre-mini y en mini. ¿Ah? Él dice que el sistema nervioso hay una poda programada, modificable por experiencia. Si uno no tiene una infancia con estímulos adecuados, hay una pérdida de la poda. Y si hay una pérdida de la poda, al final hay una pérdida de las capacidades con el tiempo. Voy a parar ahí, después hablo de la segunda parte. Esto está muy, muy relacionado con el trabajo de los niños en la enseñanza de los fundamentos. Y por eso yo recalcaba lo de la parte analítica, que hay que hacer un mix con la parte global, pero cuando nosotros trabajamos con el niño en la enseñanza del fundamento, debemos minimizar los errores todo lo más que podamos, ¿sí? De esa forma estamos haciendo lo que él dice en el sistema nervioso, haciendo una poda. Solo el niño se va a quedar con la sinapsis de lo que está bien, lo demás lo va desechando. Y eso es muy útil para el niño, en los logros y para su futuro y para los futuros entrenadores que tomen a esos niños. ¿Ah? Ellos solo se van a quedar con la parte positiva de todo lo que le vamos enseñando. En la medida que no hagamos una buena poda, las consecuencias las van a pagar en el futuro. ¿Ah? Y otra cosa importante es que tener más conexiones de las que se necesitan no es bueno, es ruidoso y costoso para el cerebro. Por eso hablé hace un momentito del perfil de egreso que debemos generar en el mini básquet. Y cuando generamos un perfil de egreso, hay que respetarlo, de principio a fin. No porque el niño sea bueno, le sigo enseñando y enseñando, porque si no nos pasa esto. ¿Ah? El niño no necesita eso. Tiene 7, 8 años más en el desarrollo para después algunos lograr jugar en primera división. ¿Verdad? Entonces, no es necesario decir, y
decimos siempre, no, este niño está preparado para más. Sí, pero para más de lo mismo, cada vez más complejo, no más cosas, no más cosas. ¿Ah? Si tenemos una planificación o un programa establecido en la institución, lo debemos respetar, al máximo lo debemos respetar y permitir de que el niño que tiene habilidades, no llenarlo de estas cosas que le hacen ruido en el cerebro, sino desarrollárselas cada vez mejor. Por eso, el reto de la educación, y al fin y al cabo, es guiar esa poda. Y yo le agregaría, es guiar correctamente esa poda. Para eso debemos planificar, los estímulos deben ser adecuados para cada nivel, y en la corrección es donde está la individualización, donde el niño siente que nosotros lo conocemos. Cuando trabajamos un fundamento en específico, voy a poner un ejemplo simplemente, el tiro, cuando los hacemos trabajar y están trabajando el tiro de posición en cercanías del aro y nosotros nos acercamos a un niño, sabemos, porque se nos va grabando a nosotros en la memoria, cuál es el defecto que tiene el niño. Entonces, me acerco a un niño y sé que el problema que está teniendo es que no flexiona adecuadamente las rodillas. Entonces, cuando me acerco, le hago una corrección que se llama, o que yo le digo, por ejemplo, tipo sándwich. Cuando me acerca, le digo, qué bien que estás extendiendo el brazo, cómo dejas el brazo en forma correcta. Y ahí mismo le digo, sería bueno que flexionaras mejor las rodillas. Las estás flexionando demasiado y, por ejemplo, estás pasando las rodillas de la línea de la punta del pie. Y cuando me estoy alejando del niño le digo, seguí trabajando así, que venimos muy bien, lo estás logrando. Entonces hago el reforzamiento positivo al inicio y al final. Y el error que le voy a marcar, se lo marco en el medio en una forma, para decirlo de alguna manera, suave. Y el niño ni lo siente y sigue trabajando. Y recordar que las indicaciones siempre son de a una. No le voy a corregir, no, tenés que poner el codo más para adentro, no flexiones tanto las rodillas, cuando terminás, quebrá bien la muñeca, no, de a una, de a una. Y de a poco lo voy llevando a eso. Eso es lo que yo creo que es una educación de calidad y no de cantidad. Nosotros no debemos trabajar por una educación de cantidad, de dar, sino que tenemos que trabajar con una educación de calidad que a veces lleva más tiempo, pero el resultado es perdurable y además es de una enorme satisfacción para el niño. De todo esto que hablé, el problema está en cuando no hacemos una buena poda, con el correr del tiempo, nosotros, si seguimos con los niños, o otro entrenador, tiene que llegar a esta etapa. Hay que hacerlo desaprender algo que tiene adquirido y volver a empezar. Bueno, esto es dificilísimo. Y no siempre se logra. No siempre se logra que el niño desaprenda o el joven desaprenda y vuelva a aprender correctamente. Da muchísimo trabajo y a veces no se logra. Por eso es tan importante el trabajo con los especialistas en minibásquet. Es fundamental esa mentalidad de saber lo que tenemos en nuestras manos. Y esto pasa con los fundamentos, pero también pasa con los aspectos que hablamos desde el punto de vista social para el niño y desde el punto de vista de lo que le estamos dando para su vida futura. Todo lo que le enseñemos mal de hábitos o de valores en esta etapa lo van a llevar de por vida y lo tienen que desaprender y volver a aprender. Si el niño no es puntual en minibásquetbol, no va a ser puntual en su trabajo, por ejemplo. Y en el minibásquetbol, sí le genera problemas. Bueno, si es en mis entrenamientos le genera problemas porque normalmente no entra en entrenamiento, ¿verdad? Pero en el trabajo sí, que a la tercera vez que llega tarde, obviamente que su superior le llama la atención y ya lo pone en una situación de sumo riesgo. Trabajemos conscientemente con los niños en esta edad. Y para trabajar conscientemente acá tenemos dos ejemplos muy claros de cómo debemos trabajar con los niños, ¿no? Pero debemos trabajar así para después lograr esto que aparece ahora. Para que nos recuerden, como está recordando
ese jugador a su entrenador, debemos trabajar siempre con un vínculo con el niño donde se genere la alegría, las ganas de estar, el disfrute, el juego es esencial para todo eso y nosotros debemos trabajar de esa manera. El vínculo es fundamental en el aprendizaje, es fundamental. El no es una palabra que no tendría que existir adentro de la cancha de básquetbol. ¿Ah? Nunca tenemos que ir con el no, tenemos que ir con la idea del sándwich, de cómo hacemos el reforzamiento al final y cómo vamos llevando al niño. Para eso debemos trabajar mucho la motivación. Esta foto que pongo acá es la que le pusimos a los niños ahora en el Club Malvin, cuando volvían después de 4 meses por la cuarentena. Lo primero que se nos ocurrió fue decir que volvemos a casa, le hacemos sentir que el club es parte de su casa, que vuelve la alegría. Habíamos pasado 4 meses que yo no digo que los niños hubieran perdido la alegría, pero pasaron por una situación que nunca se imaginaron que iban a pasar. Nosotros tampoco, pero estuvieron 4 meses, no de cuarentena, pero sí sin poder volver al club. Y ahora volvieron recién esta semana. Para motivarlos, le pusimos esa placa en el WhatsApp de los grupos que tienen ellos. Acá dice que los buenos maestros son temporales, mientras que los maestros fascinantes son inolvidables. Acá donde viene vinculado todo esto que estoy hablando ahora de la relación que debemos tener con los niños. No debemos ser buenos maestros, sino que debemos ser maestros fascinantes. El vínculo mejora el proceso del aprendizaje. Sin duda, un buen ejercicio por sí solo no genera el logro. La motivación y lo vincular es esencial. Por mejor ejercicio que yo elija, si no lo trabajo en forma adecuada para que el niño se sienta alegre, feliz y motivado y lo vaya llevando por intermedio del ejercicio al juego, del juego al ejercicio, no logro el buen proceso de aprendizaje. En un estudio que se hizo en Estados Unidos, se llegó a la conclusión con personas exitosas de 35 o 40 años que casi un 85% de ellas tenían un recuerdo de alguien que le había marcado en su niñez o en su adolescencia, que eran maestros o docentes o entrenadores. Y estamos hablando de personas exitosas. Siempre queda grabado en ellos lo de los maestros fascinantes. El feedback que hacemos es siempre a nivel positivo y también a nivel constructivo. Yo debo centrarme en la oportunidad para mejorar y no en el error. Hablar del error como parte del proceso de aprendizaje. Vieron que lo del error siempre está presente, pero lo minimizamos, no hablamos del error como parte fundamental. Y encontrar un camino para mejorar, eso habla también de la flexibilidad en todo. Yo voy por un camino, veo que los niños no mejoran y no tengo que durar en parar y tomar otro camino, hasta encontrar el camino adecuado para que el niño pueda mejorar. Esto es una foto, bueno, de fútbol, pero viene el caso, son 5 niños sentados en un banco esperando para jugar y hay actitudes diferentes. Esto me pasaba durante mucho tiempo, hasta que hace 5 años, ante una sugerencia, empecé a buscar la forma de concentrarlos y que tuvieran atención cuando estaban en el banco. Entonces lo que hago con los niños ahora es proponerle tareas cuando están en el banco. Por ejemplo, les digo, bueno, los que quedan en el banco van a contar en forma individual cuántos ataques rápidos cuántos goles de ataque rápido hace nuestro equipo en este cuarto. Y los niños cuentan. Cuando termina el cuarto, en forma aleatoria le pregunto a un niño y entonces él dice, por ejemplo, 4. Y si no fueron 4, otro dice, no, fueron 3 y otro 5. Con eso estoy generando la atención. Lo puedo hacer con los rebotes defensivos, con las pelotas perdidas, cuántas veces saco de costado, le puedo dar una tarea a cada uno, y de esa manera me aseguro de que el niño está concentrado y atento a lo que pasa. ¿Sí? No es que lo hago para valorizar
los goles que hacemos de ataque rápido, los rebotes que tomamos, lo cual no tiene ninguna importancia en el minibásquetbol. Lo hago para que el niño esté viviendo la situación de juego todo el rato, que es lo que debe hacer a medida que pasa sus categorías de desarrollo, porque cada vez el básquetbol se va complicando, de alguna manera lo digo complicado, en realidad no se va complicando. Tiene cada vez más instancias y entonces debemos lograr la atención permanente para cuando los cambios no son como en el mini básquetbol, que se cambia cuarto a cuarto, sino que surge en cualquier momento. Yo cuando entro a la cancha debo saber qué es lo que está pasando. En esta placa es muy importante saber que se compite muchísimas veces por quién es más fuerte o por quién es mejor. Y eso pasa con los jugadores y con los entrenadores. En la medida que nosotros competimos, nos pasa lo mismo que a los asnos. Ninguno de los dos come. No pueden comer. Si estamos compitiendo y haciendo fuerza para ver quién es más fuerte, y tenemos las mismas capacidades de fuerza, ninguno de los dos come. Ahora, si en lugar de competir cooperamos, eso cambia y todos vamos a crecer. Con esto quiero decir, para los entrenadores, cuando yo me inicié, era como, no sé, como una ley, que los entrenadores lo que hacían era, yo sé esto y no se lo doy a nadie, ¿ya? Y creo que con esto es la fórmula mágica. Y resulta que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que de esa manera no crecía ni uno ni otro, ni el que sabía más ni el que sabía menos. Cuando empezamos a cooperar y a decir todo lo que sabemos, la escalera fue muy favorable para los entrenadores. Lo mismo pasa con los jugadores cuando compiten por un puesto. Si compiten entre ellos, no crece ninguno de los dos. Si cooperan entre los dos, van a crecer ambos en el puesto. Y jugará el que mejor interprete lo que se le pide. Antonio Machado decía que en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Es muy clara esa frase. Cuanto mayor damos, es lo que ganamos. Bien, con esta imagen de los supersónicos y de otras series que hablaban siempre del futuro, es con lo que tenemos que tener en la cabeza. Siempre debemos trabajar con los niños pensando que ellos van a jugar un básquetbol que no se juega hoy. Y tenemos que estar muy atentos a los cambios en el reglamento. Cuando hace muchos años, pero muchos años, se instauró la línea de 3 puntos, en un principio los entrenadores prácticamente no la utilizaban. No se daban cuenta de que si la habían colocado era porque en el futuro iba a ser esencial. A nivel de un ejemplo, nada más, eso, cuando yo tengo un niño de 13, bueno, no voy a hablar de mini porque no existe el triple, pero con los niños de 13, 14 años, si no lo trabajábamos cuando tenía 20 años, él jugaba un básquetbol que ya era que tirar de triple es esencial. Y esto viene al caso por la nueva regla del paso cero. Si nosotros, hoy por hoy, no incorporamos en mini básquetbol el paso cero, no van a jugar esos niños el básquetbol que se va a jugar dentro de unos años, donde el paso cero va a cambiar el paradigma del ataque y de la defensa. Cada día se están adaptando más, pero en 6, 7 años eso va a ser esencial en el juego del básquetbol, porque es una ventaja que va a tener el ataque muy grande y es una forma que tenemos que enseñar cada día más a cómo vamos a defender esa ventaja. Por eso siempre tenemos que trabajar pensando en lo que se va a jugar y lo tenemos que poner en práctica. No tenemos que tener miedo de poner en práctica ese tipo de cosas. El entrenador se queja de lo difícil que resulta encontrar jugadores autónomos, valientes, capaces de tomar decisiones, eficaces en el terreno de juego, sin mirar al banquillo. El profesor se lamenta de que el alumno sea pasivo, que participe poco en clase, tenga pocas iniciativas, se limite a escuchar y no se esfuerce. Muchas madres y padres cuestionan la comodidad en la que viven instalados sus hijos. Pues bueno, todas esas quejas, quiero decirles que no existen adolescentes y niños desmotivados. Lo que existen
son docentes, padres y madres del motivante. ¿Ah? Esto lo dijo Augusto Curi, que es un psiquiatra brasilero y que yo lo tengo siempre muy presente. Nosotros somos esenciales en la motivación de los. Bueno, y con esto doy por finalizada la charla. Les quiero agradecer a todos el respeto con que han escuchado. Les dejo mi correo electrónico, mi celular, que estoy a entera disposición cuando quieran consultarme para charlar por el medio que ustedes quieran. Y para finalizar, quiero agradecer la colaboración en la elaboración de esta clínica de 3 profesores de educación física, que son los 3 que me han acompañado a lo largo de mi carrera en estos 40 años, que son el profesor Carlos Urroca, Rodolfo Truyen y Florencia Soma, que tuvieron mucho, pero mucho que ver en todo esto, no solo de la clínica, sino en la filosofía con la cual encaramos el minibásquet. Ahora quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, muy interesante. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Te cuento que había gente de las federaciones de todo el continente, de Colombia, de Suriname, de Aruba. Justamente de Aruba, Geraldo Milton pregunta cómo desalentar de alguna manera a los jugadores jóvenes a que tomen tantos tiros de 3 puntos. Dice que muchos jugadores de minibásquetbol prefieren practicar el tiro de 3 puntos. Bueno, no sé cómo es la regla en ese país, ¿no? Aruba dijiste que era. Sí. En Uruguay existe en minibásquetbol el tiro de 3 puntos, pero es de fuera de la llave. O sea, cualquier niño que tira de fuera de la llave, el gol vale 3 puntos. O sea que no, se ha generado acá la opción de que el niño tenga la satisfacción de buscar un tiro de 3 puntos sin deformar el tiro. Lo que él está hablando es muy cierto. Lo que pasa es que si la regla dice que vale 3 puntos después de cierta línea que está muy alejado del aro, sin duda va a haber una deformación del tiro. Y va a aparecer esto que hablábamos hoy de la poda neurológica. Después vamos a tener que desaprender a ese niño el tiro para enseñárselo correctamente y es muy, muy difícil. Acá en el Uruguay, en realidad, con esa regla hemos mejorado muchísimo. Yo no sé si en otros países es así. Digo, te estoy dando la experiencia nuestra. Y de hecho te digo, no lo fomentamos el tiro de 3 puntos, pero los niños en los finales de los cuartos, si van perdiendo por 3 puntos, por ejemplo, ellos hacen un trabajo solos para encontrar a un tirador de 3 puntos que esa fue la llave y tratar de empatar el partido. ¿Ah? Lo tienen dentro de la cabeza porque lo viven día a día. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, sí, muy claro. Hay otra consulta, si tenés algún ejercicio específico que pueda ayudar a un entrenador de minibásquet a que esos niños pierdan el miedo a jugar al básquet. Obviamente se está refiriendo a jugadores o a niños que tienen el miedo de jugar. ¿Algún ejercicio específico? Y no, ejercicio específico no. Digo, lo que hago con los niños que tienen, bueno, en realidad los niños que tienen miedo, yo soy profesor de educación física, los he encontrado en las escuelas y en los liceos. En los clubes es bastante difícil encontrar un niño que le tenga miedo al básquetbol. Al club de básquetbol van los niños que quieren jugar al básquetbol. Normalmente van con alguna experiencia. ¿Ah? Y en realidad no tengo facilitarle un ejercicio para perder el miedo. Pero de ahí viene lo que yo hablé hoy. Con lo sencillo, lo más sencillo que encuentren, van a llegar a lo complejo. Y con lo más sencillo, le van a permitir al niño perder el miedo. Obviamente que si le tienen miedo a la pelota, es como el niño que le tiene miedo a la piscina. Tenemos que ir, pero paso a paso. ¿Ah? Recuerden, a un niño que le tiene miedo al agua en la piscina, comenzamos mojándole la punta de los dedos y salpicándole ni siquiera los ojos, los cachetes. Y de así, de a poquito, capaz que logramos ponerle los pies en el agua. En el básquetbol hay que hacer lo mismo. Hay que simplificar todo sin importar el tiempo que tardemos. Porque
lo esencial es el niño. Ahí está respondido, clarísimo. Otra pregunta de Rogerio Fernández. Dice, ¿cuál es la mejor edad para la iniciación deportiva, para empezar a jugar? Bueno, ¿empezar a jugar o empezar la iniciación deportiva? Porque para empezar a jugar, yo creo que se puede jugar con una total libertad desde los 8 años en adelante. ¿Ah? Ahora, en Malvin, por ejemplo, en la institución que yo trabajo, hay niños de 6 años que ya están en lo que Malvin se llama Grupo Azul, que son los grupos más chiquitos que tenemos. ¿Ah? Se trabaja en forma global, con mucho juego, mucho juego, pero no se los hace competir. ¿Ah? Sí juegan entre ellos. ¿Ah? Y es como verlos jugar en una cancha reducida es una cosa, pero si uno los pone a jugar en una cancha grande, es igual que en el baby fútbol, por ejemplo. Corren todos en bloque detrás de la pelota, no tienen un orden. A medida que van aprendiendo algunas cosas y empiezan a ver un poco de básquetbol, los niños solos se van ordenando y van entendiendo, si empezamos a trabajar el pase, no pueden jugar uno al lado del otro porque si no, no se pueden pasar la pelota. Y ellos mismos se empiezan a separar. La experiencia marca eso. Ahora, y la edad para empezar también va de acorde no a la edad cronológica, sino a la edad biológica. Recuerden que podemos tener un niño de 8 años que puede tener una edad biológica de 10. Y entonces ya puede jugar en categorías más grandes, donde no va a sacar eso que saqué yo, la ventaja de la fuerza, porque lo estamos igualando. Ray Emanuel pregunta si en minibásquet deberías entrenar para ganar juegos o solo deberías concentrarte en darle a cada jugador el mismo tiempo de juego. Creo que ya estuvo respondido, ¿no? Bueno, de hecho, no sé, por eso yo no conozco los reglamentos. Aquí en Uruguay todos los niños juegan al mismo tiempo. Ajá. Todos los niños juegan al mismo tiempo, es obligatorio. Y lo de ganar, ni pensar. Aquí en Uruguay se juega por cuarto. O sea, el cuarto empieza 0-0, termina el cuarto 11-10 y el siguiente cuarto empieza 0-0 también. O sea, no hay un resultado de partido, hay un resultado de cuarto. ¿Ah? Y eso también ha sido muy efectivo, porque lo de sacar el resultado, yo no estoy de acuerdo. ¿Ah? El niño compite, sacar el resultado, por ejemplo, en pre-mini no hay resultado. Te das media vuelta y le preguntás a un abuelo cómo van y te dicen 23-21 y mi nieto lleva 6 goles. ¿Ah? Entonces, ¿no? Y cuando llegan a la casa el niño recibe la información. Igual acá se juega sin resultado, ¿no? Es siempre 0-0, fenómeno. Pero en mini básquetbol, eso de jugar por cuarto también le da la posibilidad de la toma de decisiones. Porque ellos juegan con el tiempo y el score, que es esencial para el futuro del niño que va a jugar al básquetbol. Y la toma de decisiones. Está clarísimo. Pablo Arroyo saluda desde Costa Rica. Dice si podrías referirte sobre la inclusión de personas con discapacidad en el mini baloncesto. Bueno, acá en la charla está Santiago Canto, que es experto en eso, trabaja en el Consejo Integral de Mini Básquetbol, y se han integrado niños con diferentes capacidades para que jueguen. No es una gran cantidad, ni son muchas las instituciones que lo hacen, él lo hace a la perfección, es experto en eso. Esto viene muy bien al caso para hablar de lo que es el ser especialista en algo. Yo no tengo grandes experiencias, lo que sí te puedo contar que, por ejemplo, yo soy profesor de básquetbol de una universidad. Doy la materia básquetbol en la carrera de Educación Física. Y, por ejemplo, alguien que ya trabajó con Santiago Canto, y que lo voy a nombrar porque al final va a ser una persona conocida, conmigo en la cátedra como ayudante mío trabaja una persona con síndrome de Down, que es Juan Andrés Fittipaldo, es el hermano de Bruno Fittipaldo. Él trabaja a la par. Él trabajó mucho tiempo en Defensor con Santiago Canto, ha hecho el curso de iniciación de entrenador, lo aprobó, ¿sí?
y trabaja de igual a igual. Él prepara siempre los primeros 3 o 4 ejercicios para una universidad y para estudiantes de educación física. O sea que lo tenemos presente. ¿Ah? En el club Malvin hay algunos niños con cierta discapacidad, pero a mí nunca me tocó tener en la cancha uno. Pero no me ha tocado porque creo que no cumplen con la posibilidad, o por lo menos yo tengo el pensamiento, capaz que el pensamiento mío es muy equivocado, ¿no? Con la posibilidad de poder estar dentro de la cancha y participar en forma activa. Siempre que lo encontramos, sí tuvimos, yo tuve 2 autistas jugando, y jugaban su básquetbol. Ellos jugaban su básquetbol. No era el básquetbol que jugaban los demás. Jugaban y los padres me decían, no sabés con la alegría que llega a casa. Lo que supimos fue manejarlos, a no llevarlos a querer hacer lo que los otros niños hacían, por ejemplo. Ellos jugaban su básquetbol, pero lo jugaban a la perfección, sin problema. Hay una pregunta de Jorge Espinosa, dice, ¿a qué edad considerás que los niños deben empezar a perfeccionar los fundamentos? A perfeccionar, bueno, perfeccionar es desde el inicio. Cuando trabajamos los fundamentos, ya lo vamos perfeccionando, ¿sí? Digo, a los 9 años, 10 años ya empezamos a trabajar los fundamentos. Esto no fue lo que hablé. Tenemos que minimizar los errores, para que el niño desde el principio ejecute correctamente el fundamento. Y si tiene errores, trabajarlo de la forma que ya lo expliqué. Y perfeccionarlo, lo van a perfeccionar toda la vida. Ahí tienen a Escola, ¿no? Que ha dicho y dice permanentemente que él nunca deja de aprender y de perfeccionar y de cambiar su básquetbol para mantenerse donde se mantiene. Y no estamos hablando que juega en cualquier nivel. ¿Ah? Ya en el último mundial ha demostrado lo que ha cambiado su básquetbol. El que siguió su carrera sabía cómo jugaba hacia 15 años atrás y cómo juega hoy y cómo supo adaptarlo. Él sigue perfeccionando día a día y mejorando e incorporando diferentes cosas para poder estar dentro de la cancha. Eso es lo que debemos inculcar al niño. Nosotros siempre trabajando en la búsqueda de la perfección, que no la logramos nunca, ni nosotros ni los niños. Fernando Fuentes saluda desde Santa Cruz, Chile, y pregunta si en los entrenamientos de minibásquet es mejor que los padres estén viendo el entrenamiento o afuera. Dice, por lo que genera la comunicación no verbal de ellos en los chicos. No, bueno, yo trabajo con los padres. Cuando me dijiste fuera me causó como gracia. Fuera de la cancha, sin duda. Sí, no, del club se refiere, del estadio. ¿Ah? No, yo trabajo con los padres de la tribuna. Son casi clases abiertas, te diría. ¿Ah? Y es muy importante, porque después el padre, si no participa y no está, el domingo no entiende. Y el padre quiere que vos dirijas al hijo. Claro. Ahora, si él participa y escucha las charlas, ¿ah? Un entrenador que trabaja conmigo me dice, vos en los pedidos de tiempo no le hablás a los niños, hacés un stand-up, porque los padres se sientan detrás del banco. Y yo hablo para que los niños me entiendan y los padres entiendan de qué es lo que estamos buscando. Entonces, no hablo para los niños. Antes cuando yo dirigía, se dirigía diferente. Bueno, vos sos muy joven, pero el entrenador se paraba de espalda al público y los jugadores ahí paraban alrededor. Hoy por hoy, con esto de que los jugadores se sientan, los pre-mini-mini se sientan también. Y los padres están inmediatamente al lado. Y yo hablo bien fuerte para que entiendan qué es lo que les estoy pidiendo. Y entonces los padres se morderán por dentro y dicen, y querrán otras cosas, pero si yo les pido eso, ellos deben respetar lo que yo pido. Y muchas veces eliminamos ese problema que nos están planteando. Está clarísimo. Marcos Cisalima dice, si al momento de realizar un campeonato de minibásquet, eso ya tumba el objetivo de recreativo o de iniciación. No, yo puse el objetivo de lo que era competir.
Yo no compito contra el otro. Obviamente que el niño sí compite contra el otro, ¿no? Y quiere ganar y todo. Pero yo lo que le evalúo al niño no es si ganamos o si perdimos. Muchas veces los niños pierden el partido, se van amargados, ¿sí? Hay niños que lloran igual. Imagínate si pierden el último cuarto con un doble en la hora del otro equipo, salen enojados. Pero cuando van a la primer clase del lunes al viernes, lo que hablamos es de lo positivo, de lo que logramos, de lo que conseguimos, no de lo que perdimos, no de los errores. Los errores los minimizamos en la charla también y los trabajamos sin decirle a los niños y lo tratamos de ir mejorando. Pero nunca podemos perder el aspecto de lo recreativo. El niño va a jugar, a divertirse, a hacerlo con alegría. Si nosotros los traumatizamos, estamos cometiendo un grave error. Ya solo el niño transforma el partido en un estrés. Nosotros debemos trabajar de otra manera y se lo transmitimos. Difícilmente nos hagan caso cuando entren a la cancha. De eso soy muy consciente. Pero no dejamos de, nunca perdemos de vista el objetivo. Carla Calvo saluda desde Costa Rica y te pregunta, ¿qué pensás del mini baloncesto mixto? ¿Si es recomendable o no? Totalmente recomendable. Nosotros jugamos con niñas y no hay absolutamente ningún problema. En nuestro club juegan las niñas con los varones y además las niñas practican con los varones en esos niveles que yo dije, y además después tienen su práctica con las niñas solas, para también trabajar dentro de su nivel femenino. Pero juegan domingo a domingo, varones y niñas juntas, absolutamente sin ningún problema. Hay después de ciertas categorías que ya se hace muy difícil, por la superioridad física del hombre, ¿no? Solo algunas logran jugar hasta los 15 años. Después de eso, creo que es como imposible. Yo no sabía y una vez escuché que en el tenis, la número 1 del tenis puede llegar a perder con el número 350 de los varones, por ejemplo. Pero sin problema. Solamente por un problema no de técnica, sino por un problema de fuerza. Entonces hay un momento donde no se pueden igualar más el hombre. Sí se igualan a nivel de fundamentos, a nivel de talento y todo, pero no pueden ya compartir el básquet. Enrique, para ir cerrando, recién mostrabas también esa imagen de las pantallas y bueno, obviamente que el mundo va cambiando y hoy los niños están sobreestimulados y con mucho celular, con muchas pantallas. ¿Hay alguna idea o alguna recomendación? Vos hablaste de tenerlos motivados, de atraerlos. ¿Hay alguna recomendación para esos niños de hoy en día para que entiendan de la importancia de los valores del deporte, del básquet en particular y que estén motivados y sigan yendo al club? Bueno, lo primero es pensar de que el mundo cambió y que eso no se lo vamos a sacar nunca de las manos. No es competir contra, sino es a favor. Primero, ya utilizamos la tecnología para eso. Muchas veces en el entrenamiento, yo no uso el celular en el entrenamiento, pero a veces lo voy a buscar y lo filmo. Yo filmo los jugadores del año 1988 con aquellas máquinas de filmar que pesaban 5 kilos y las teníamos en el hombro, y lo filmo. Y en el mismo momento mando el WhatsApp al WhatsApp de los padres. Y le digo, cuando llegues a tu casa, mirá el video, y después me comentás. O sea, utilizamos el medio que el niño domina. Y lo de los valores, yo hay una cosa que quiero recalcar. Nosotros debemos trabajar en forma muy unida, la familia, la escuela y el deporte. Muy unida. Y los niños y los jóvenes, es mentira que pierden los valores. Dicen, hoy por hoy la juventud ha perdido los valores. Mentira, nadie pierde los valores. Si la familia, el club y la escuela, en el orden correcto, no vamos a decir la familia, la escuela y el club, trabajan en los valores en forma mancomunada, sin duda ese niño
lo que va a poner a flote son los valores, porque no los perdió, los tiene por ahí. En la medida que lo trabajemos, ellos lo van a poner en juego y lo van a usar el resto de su vida para un mejor pasar a lo largo de lo que les toque ser en la vida. Que eso es lograr que sean árboles. Muchas gracias, Enrique. Le voy a ceder la palabra para la despedida formal a Carol Callan, que es la presidenta de FIBA en las Américas. Carol, are you there? Yes, I'm here. Hola. Hola. Hola, and gracias, Enrique. Thank you so much for your words this evening. We appreciate you spending time teaching all of the teachers of basketball. Muchas gracias, and everyone have a nice evening. Oh, muchas gracias. Thank you, Carol. Perdona, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Fue un placer y un gusto el haber poder compartido esta experiencia de 40 años trabajando en el mini básquetbol con todos ustedes. Muchas gracias, Enrique. La verdad que es inspirador y es muy lindo ver gente con esta vocación, porque al final, como bien expresaste, más allá del deporte es estar formando personas para la vida. Así que felicitarte y agradecerte. Bueno, no dejo de volver a agradecer a FIBA América la gran oportunidad que me ha dado de poder brindar las experiencias y los conocimientos que yo tengo. Y estoy a entera disposición para lo que sea, para ustedes y para todos los que estuvieron presentes. Muy bien, les cuento para cerrar que la semana que viene tendremos a Cristian Santander hablando del modelo de FEBA Chile. Así que les agradecemos a todos por haber participado de esta 11ª jornada de las clínicas virtuales para entrenadores, parte del programa de desarrollo para las Federaciones Nacionales de FIBA Américas. Gracias, Enrique. Thank you, Carol. Gracias a todos por participar y será hasta la semana que viene.